Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Qué bueno es estar otra vez conectados bajo este medio. Gloria a Dios, ya estamos regresando al templo. Esperamos que ustedes, todos poco a poco, empiecen a regresar. Le damos gracias al Señor. Por lo menos en este momento los contagios están bajando un poco, más personas están siendo vacunadas. Y esto hace posible que podamos reunirnos guardando todos los protocolos en nuestro lugar de reunión, bueno, en los lugares de reunión, porque tenemos en varios sitios alrededor de los municipios de Antioquia, acá en Medellín, en 3 lugares, en Suezca, Gachancipá, bueno, y en otros sitios donde el Señor nos está llamando a abrir iglesia. Hablando de un local, una iglesia local donde nos podamos reunir y conocernos y vernos y bueno, en fin, disfrutar la presencia del Señor juntos. Precisamente pensando en eso y agradecidos una vez más con un saludo, que la paz y la gracia del Señor le acompañe en este tiempo de recuperación de muchas cosas, también debemos de estar conscientes de la necesidad que hay en otros sitios del mundo. Seguimos orando por Cuba. Por favor, no olvidemos a Cuba porque la situación está difícil. Hay personas que están siendo detenidas, en fin, algunos creyentes inclusive. Pero bueno, seguimos orando, pero vamos a concentrarnos hoy un poco más, sin abandonar a Cuba, Afganistán. Este país, desde que las Naciones Unidas salió, o por lo menos ya declararon que deben de salir muchos, la OTAN también y Estados Unidos saliendo de este lugar, está cambiando las políticas mundiales hacia Afganistán. Pues esto ha generado honda preocupación porque los grupos extremistas están tomando de nuevo el país. Se habla de 12 martirizados dentro de los creyentes y también más o menos unos 1000 huérfanos que se han rescatado de la guerra, pero que ahora por la ausencia de mucha ayuda internacional y este tipo de organizaciones que procuran controlar, algunos dicen controlar demasiado, manipular, bueno, pero es desastroso lo que pasa en Afganistán. Dicen que estos 1000 huérfanos están en alto riesgo de ser tomados como esclavos sexuales. Esto ocurre en un país como Afganistán que necesita de la gracia de Dios. Así que, ¿qué les parece si empezamos orando, dándole gracias al Señor por lo que ha hecho en nosotros, pero también preocupados porque la vida continúa y los problemas del mundo no se acaban? Descubrimos que el COVID es un asunto que nos tocó a todos, pero es apenas uno de los problemas. En otras palabras, es de los problemas más pequeños que a través de la historia se han generado en la raza humana. Padre Santo, oramos por nuestros hermanos en Cuba, oramos por los ciudadanos de Cuba, por esta isla, Señor. Hay discusiones políticas, como siempre, alrededor de una circunstancia como esta, con razón o sin razón, pero nosotros, los creyentes, queremos siempre ir mucho más allá de lo que el hombre quiere discutir. Creemos que el problema está en el corazón. Toca las vidas, toca las personas, bendice a la iglesia que pueda predicar en este tiempo. Te pedimos que no se vaya a generar un asunto de violencia interna entre los mismos cubanos. Señor, lo ponemos en tus manos porque las vidas son valiosas, son importantes. Así diseñaste al ser humano para que se respetara la vida. De igual manera oramos por Afganistán y por todos los misioneros, tanto que están en Cuba o que ayudan a Cuba o en Afganistán, algunos que han tenido que salir, otros que están allí. Oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos por la iglesia clandestina o subterránea, Señor. Aquella iglesia que ha sido perseguida ante mucho tiempo y que ahora con estos cambios pues se ha generado más violencia, más preocupación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que algo suceda. Muchos discutirán, Señor, que estas ayudas que antes habían, estas presencias de países extranjeros, pues de una u otra manera no respetaban lo local, Señor. Sí, hay muchas discusiones de esto. Pero también este país no tiene un control, hay extremismo, hay persecución, la ley Sharia que se quiere imponer, facciones dentro de los mismos musulmanes, Señor. Por eso te pedimos que el Evangelio llegue a las vidas y los corazones. La iglesia en Afganistán, clamamos por ella y por aquellos misioneros que están apoyando, que están allí, que están pagando el precio. Glorifícate pues y te agradecemos porque tú nos ayudas a nosotros, nos has bendecido, nos has guardado, nos has protegido en medio de dificultades como las que toda la raza humana tiene que afrontar. Te damos gracias porque hoy tenemos tu palabra que nos sirve como bálsamo, que cura la herida, que nos refresca, que nos ilustra, que nos ayuda. Por eso queremos que nos hables hoy a través de ella. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, al Evangelio según San Mateo, el capítulo 15, versículos 10 al 20.
Dice así la Escritura. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz, así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Padre, es tu palabra y con suma urgencia, como siempre la necesitamos, oh Dios. Amén. Muy bien, este pasaje es un pasaje sencillo de entender. Ponerlo en práctica, un poco más complejo o bastante más complejo. Porque desafortunadamente o tristemente nosotros los seres humanos, por causa del pecado, tenemos un comportamiento y mal manejo de nuestras realidades. Por ejemplo, hoy quiero yo hacerme esta pregunta, o nos hacemos todos esta pregunta. ¿Vacunarse? ¿Sí o no? ¿Vacunarse? ¿Sí o no? Por poner un título, por llamar la atención. Este pasaje obviamente no está hablando de vacunas y exactamente no está hablando de una pandemia, pero sí nos está enseñando a comprender lo difícil que es resolver algunos cuestionamientos cuando mucha gente piensa cosas distintas. ¿Cómo llegamos a tener la verdad delante de nosotros y poder responder de manera correcta ante una realidad que está bien entendida? El problema es que entender la realidad como debe ser entendida no es fácil. Todos nosotros como seres humanos, por causa del pecado, tenemos una manera de ver las cosas deformada, pero es la manera en que vemos. Yo necesito tener un referente distinto a mi propio pensamiento, y esto no tiene nada que ver con renunciar a mi identidad o a que yo tengo la libertad de pensar. Comenzando porque yo no vivo solo en este mundo. Tengo una familia, tengo unos amigos, tengo un entorno, unos vecinos, compañeros de estudio, de trabajo y personas que pueden ser muy cercanas a mí, pero que piensan distinto, otros muy lejanos que pueden que piensen parecido a mí, pero no los conozco, y otros que están distanciados en todos los sentidos. No es fácil tomar decisiones. ¿Qué hacemos ante las preguntas que requieren un compromiso y que van a determinar alguna consecuencia positiva o negativa? En este momento, vuelvo a preguntar, tenemos dificultades en el mundo. Las cifras nos dicen que cada vez hay más vacunados por causa de esta pandemia, el COVID-19. Pero también nos dicen que en la medida que un país está alcanzando alta tasa de vacunación, también hay mucha gente contaminada. Si bien las cifras también establecen que los muertos no son tantos, pero hay más contagiados. Esto quiere decir que en la medida que las personas se vacunan, hay una cierta confianza, relax o relajación, y entonces nos confiamos y por eso suben los contagios. Aquellos que están vacunados, eso dicen las cifras, pues no se enferman gravemente o pocos mueren por muchas causas, a veces por complicaciones, pero en general la gente no se muere ya después de vacunada. Eso dicen las estadísticas. Sin embargo, sí pueden contagiar a otros. Entonces, ahora tenemos a jóvenes contagiados. También tenemos otro escenario, la negación de la pandemia. Todavía existe la negación de la pandemia. Se le suma a esto asuntos como que el hombre siempre ha engañado, que todas estas
empresas que producen medicamentos, que tienen sus intereses. Que yo sepa, nadie monta un negocio pensando en perder. Pero viene la especulación por aquí, vienen las teorías de conspiración, serán ciertas, serán mentirosas. Aún entre nosotros los cristianos queremos darle una interpretación netamente espiritual a la pandemia, y por supuesto que la tiene, pero netamente espiritual no. Hay que entender el mundo de lo real. Entonces, ¿cómo el cristiano en medio de tantas preguntas, y usted podrá ponerle otro título a esta enseñanza, acerca de otras preguntas que nos podemos hacer? Por ejemplo, en cuanto a lo político, ¿qué está pasando en el mundo político? Protestas por aquí, protestas por allá. Protestas en países de una tendencia ideológica, protestas en países de otra tendencia ideológica. Y por supuesto que los ideólogos nunca van a apoyar otra protesta que vaya en contra de sus intereses. Así vean violencia y así vean cosas terribles. Y eso pasa en todas partes. En medio de todo esto estamos nosotros los creyentes. ¿Cómo una persona de fe responde a esto? Porque si uno está diciendo una cosa, algunos le odiarán y otros lo van a amar. Pero si cambia de lado, pues de pronto esos lo van a amar y los otros lo van a odiar. Pero normalmente, y esta es la realidad, el cristiano que trata de interpretar según la Escritura, normalmente va a recibir rechazo de parte de muchos frentes y de muchos lados. Pero a eso nos llamó el Señor. Este pasaje nos da un consejo bastante útil y práctico, y por supuesto vamos a interpretar qué es lo que quiso decir el Señor Jesús, que de hecho no es tan difícil de comprender. Pero tratemos de poner esto en práctica en nuestras vidas y nos va a ayudar bastante a caminar efectivamente. Notemos varias cosas que son importantes a través de las historias bíblicas. La geografía de donde ocurrieron los hechos, el lugar, los sitios, qué pasaba en esa cultura. Pero solamente el valor geográfico cobra importancia cuando estamos analizando e interpretando la Escritura. Por ejemplo, en este caso Jesús acostumbraba a caminar por lugares que realmente, cuando estudiamos la arqueología o la historia, no eran los lugares más usuales y comunes a las rutas normales para transportarse. Todos nosotros, y eso no ha cambiado nunca, queremos transportarnos de un lugar a otro de la manera más rápida posible y más cómoda. Porque el interés nuestro es simplemente desplazarnos para ir al lugar donde tenemos algunos intereses, por alguna razón queremos ir. Sin embargo, Jesús, mirando la historia y mirando cómo Él se movía, encontramos que a Él le interesaba más ir de pueblo en pueblo, y por causa de la población con la cual quería tener contacto, sabiendo que inclusive había gentiles allí. O en el caso de la famosa historia, los samaritanos, cuando Jesús pasaba por Samaria, cosa que no era normal para un judío. Entonces, indicando que el camino, si bien es importante, la ruta es muy importante, las personas que nos encontramos en la ruta lo son más. Es importante entender esto porque todas las preguntas que nos hagamos deben de estar centradas en las personas. Porque Dios creó a las personas, nos creó a nosotros y nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, antes de pensar en otras cosas, debemos de considerar cómo afecta lo que vamos a responder o lo que nos estamos preguntando en la manera en que encontremos la solución o en que nos comportemos, cómo va a afectar a las personas. De hecho, la Biblia nos enseña, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios envía a su Hijo por una razón, le importan las personas, para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Las personas fueron el motivo, la razón, porque Dios creó al hombre con esa intención de ser bendición, administrar todo, ser productivo, pero el pecado destruyó todo. Aquí entonces nos encontramos ante una situación que fue muy común en esa época. Los fariseos, si bien no eran los más poderosos, los más importantes, los más ricos, los saduceos lo eran más, los escribas, bueno, los sacerdotes del templo, pero los fariseos eran una secta, había mucho más sectas y otros grupos que tenían bastante influencia sobre el pueblo. E inclusive en medio del diálogo la situación se da porque los discípulos empezaron a comportarse diferente a lo que la tradición decía. Por ejemplo, no se lavaban las manos a veces para comer, cosa que no está bien. Aquí Dios no está diciendo que eso es lo correcto,
sino está mirando qué hay detrás. Esta es una de las cosas que debemos de notar. Nosotros nos quedamos con lo externo y rápidamente queremos una respuesta, pero hay que analizar mucho más las variables que suceden, el contexto, en el fondo de todo que está pasando. Entonces aquí la discusión no es si es bueno o no lavarse las manos. Por supuesto que es bueno lavarse las manos, en pandemia y sin pandemia. El asunto radicaba en que la discusión se volvía otra. Las ceremonias y lo físico era lo más importante para los fariseos. Entonces, además los discípulos muchas veces tocaban a personas y tocaban asuntos que normalmente uno de la tradición no iba a tocar, porque pensaban que al saludar a un gentil o al saludar a una persona que no fuera los judíos o tocar ciertos espacios y lugares, entonces los contaminaban y se volvían espiritualmente malos y quedaban destruidos. Ahora bien, en el Antiguo Testamento muchas de las razones por las que se guardaron un montón de costumbres eran por la sanidad. De acuerdo al contexto, se tenía que evitar el contacto con las personas enfermas. Pero Jesús aquí no estaba discutiendo netamente ese punto. El asunto es que todo esto físico tenía su beneficio físico, la prevención en salud y todas estas cosas. Sin embargo, los fariseos le daban importancia a lo físico a un nivel que traspasaba lo físico, lo real, y lo volvía en un asunto espiritual. Cosa que le molestó a Jesús. Porque si vamos a tratar lo espiritual, debe ser bien tratado y debe traer respuestas y transformaciones. Y no que simplemente se vuelva un medio para juzgar y para creernos mejores que otros. De tal manera que hasta los discípulos se preocuparon porque cuando escucharon lo que Jesús respondió, y cuando él dice, bueno, ¿qué es lo que contamina? Vamos a discutir, ¿lo que sale o lo que entra? Y cuando dice esto, los discípulos captaron la idea y dice, oh Jesús, los fariseos se enojan por esto, los fariseos se van a molestar. Entonces aquí encontramos otra implicación de la sociedad, no de esa época, la moderna. Nos preocupa demasiado lo que digamos que van a decir los demás. Ahora bien, si lo que yo digo ofende por ofender, está mal hecho. Pero si lo que yo digo es la verdad y entonces las personas no me van a aceptar mucho, yo debo seguir con la verdad. Porque la verdad ante todo, la verdad es la que trae respuesta y la que trae libertad. Pero muchas veces queremos quedar bien con las personas sabiendo que al quedarnos callados o al no pronunciarnos, le estamos dando gusto a cosas que no son correctas. Entonces, ¿qué tantas otras cosas hay por ahí? Hoy encontramos en el mundo muchos fariseos, en medio de los cristianos y no cristianos. Personas que por su tradición quieren gritar más, quieren hablar más y creen tener el derecho de imponer lo que piensan. Y dicen y hablan y mucha gente los sigue y les cree. Pues precisamente esa era la condición exacta que estaba pasando allí en la historia que el Señor nos está contando. Sí, los fariseos dicen esto y lo uno y lo otro, los discípulos se sentían atemorizados. Entonces, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? ¿Nos lavamos las manos o no nos lavamos las manos? Hoy mismo la gente, aún los cristianos, dice, entonces ¿que el COVID existe o no existe? ¿Será que sí tenemos que cuidarnos? Porque eso no es que se lo inventaron. Ay, pero si decimos que no, de pronto se ofenden. ¿Me vacuno o no me vacuno? Ahora, usted puede trasladar esto al futuro o al pasado con otras preguntas y otras situaciones, pero siempre los componentes, ¿qué dice la sociedad? Lo que dicen los fariseos, aquellos que creen tener la razón. Entonces Jesús empieza a darnos un consejo fácil, sencillo, contundente, preciso y que por lo menos yo quiero creerle la Biblia y practicarlo. En los términos del texto que ya leímos, Jesús los llama a los discípulos para tocar el tema, los llama. Y luego ellos, los que fueron llamados, se acercaron. Jesús llama para que nos acerquemos y para que oigamos. Vamos a ver, vamos a repasarlo y no lo vamos a olvidar. Ante cualquier situación necesitamos escuchar el llamado de Dios, el llamado de Jesús. En otras palabras, cualquier tema que nos involucre en la vida, del tema que sea, de la situación que sea, yo debo estar cerca de Jesús porque Él siempre me está llamando. Él me está llamando a mí, te está llamando a ti, porque nosotros tenemos responsabilidades como mayordomos de la vida, de la familia, de la existencia con los demás, de la influencia que tenemos los demás. Entonces, permanentemente, Jesús nos está llamando, Dios nos está llamando para que tengamos algo que decir. Pero si Él me llama, yo me debo acercar. El asunto es que Dios nos llama y nosotros estamos distraídos con tantas cosas que aunque creemos en Dios,
realmente nuestra vida está alejada de Él. El ejemplo claro, adelantándonos en la historia, cuando a Jesús lo arrestan, dice la Biblia que los discípulos salieron corriendo, pero que estaban dispersados. Sin embargo, había uno que lo seguía de lejos. Qué interesante, lo seguía, pero de lejos. Y Dios no quiere eso. Nosotros necesitamos tener cercanía con nuestro Padre Dios para que en la medida que yo me acerque a Él, ¿y cómo lo voy a hacer? A través de la palabra, entonces tenga menos riesgos de estar contaminado por otras ideas y otros pensamientos. Pero la progresión que este texto tiene es increíble porque dice, acérquense y oigan. Ese oigan es, pongan atención, pongan cuidado, analicen, piensen, utilicen el cerebro. Poderosamente encontramos en la palabra que al Señor Jesús siempre le interesaba que las personas atendieran, que escucharan, que pensaran. Por eso estilaba usar muchas preguntas. Jesús siempre hacía preguntas. ¿Por qué hacía preguntas? Porque las preguntas estimulan el pensamiento. Jesús, siendo el maestro y el conocedor perfecto de todo, nunca daba clases de cátedra. En otras palabras, ponga cuidado que yo voy a decir lo que diga, usted lo tiene que aceptar y punto. No piense, lo digo y memorice. No, Jesús siempre utilizó preguntas. ¿Por qué utilizó preguntas? Porque quería que las personas utilizaran su libre albedrío, que pudieran tomar decisiones, que pudieran usar su cerebro y empezar a llegar a conclusiones, que ellos mismos dijeran, tú respetas mi identidad, lo que yo pienso, pero me pones a pensar. Dios no quiere que nosotros evitemos el pensar y el reconocer muchas cosas que cuando lo hacemos, de las cuales nos vamos a dar cuenta. Y así podremos tener mayores posibilidades de tomar buenas decisiones porque podemos ver el panorama completo y no nos quedamos mirando hacia uno u otro lado, sino podemos discernir, que entre otras cosas es un tema que tratamos en estos días. Usted puede buscar la grabación del miércoles. Entonces, a ver, poner cuidado. Pongamos cuidado, pero ¿a quién? ¿Y hacia dónde? Jesús. Hoy muchos de mis hermanos, muchos de nosotros, muchos de los ciudadanos de un país o del mundo entero andan poniendo cuidado a las redes, al WhatsApp, al Facebook, a un montón de información que hay acerca del problema de la pandemia y de la vacuna. No es malo, no es bueno, pero hay que tener cuidado cómo lo hacemos. De una u otra manera, aquí el llamado es que si vamos a mirar qué está sucediendo en el mundo, nunca nos podemos, ni debemos, poder sí, pero no debemos desconectarnos de ese llamado de Jesús y estar cerca de Él. ¿Qué más nos sigue diciendo el Señor Jesús? Bueno, pongan cuidado, escuchen, pero para que entiendan. Para que entiendan. Entonces, aquí es donde yo recomiendo una vez más la enseñanza pasada, discernimiento. Porque nosotros muchas veces encontramos que repetimos y repetimos lo que las personas dicen. Recuerdo hace años, estuve dando una conferencia en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, en la ciudad de Medellín, y yo recuerdo que titulamos la conferencia, porque era abierta a todos los estudiantes, Ciencia y Fe, Ciencia y Fe. Cuando empezamos atrevido me metí yo allá a hablar ciencia y fe, pero cuando empezamos la charla había muchos estudiantes y había muchos incrédulos. De hecho, recuerdo especialmente dos, que ellos lo que querían era atemorizarme y decir que Dios no existe. Bueno, las discusiones que no vamos a tocar hoy ese tema, pero empezaron a atacarme realmente intelectualmente. Lo que yo pude notar, y traté de no avergonzarles, porque la idea nuestra no es avergonzar a nadie ni ganar una discusión, sino decir la verdad. Pero lo que yo noté es que hoy los jóvenes repiten lo que otros dicen, pero no lo revisan. Algunos lo hacen, no quiero que te sientas mal si eres joven. Es más, te invito, así seas adulto, revisa lo que la gente dice. Lo que yo digo, tú lo tienes que revisar, porque hay que poner cuidado, hay que tener discernimiento. Tristemente, muchos cristianos, así como los jóvenes y aún adultos, simplemente dicen cosas porque las oyeron decir. Pero cuando uno les pregunta, bueno, respeto eso que dices, o por lo menos te respeto a ti, pero lo que dices yo no estoy de acuerdo. Ahora explícame. No pueden explicar. No sé, yo no sé de eso, pero yo oí por ahí. Entonces empezamos a repetir. Vamos llegando a cosas bien interesantes en esta enseñanza. Entonces, Jesús llama, yo me acerco, pongo cuidado, pero el objetivo es entender lo que más pueda. Y cuando hablamos de entender es que yo pueda explicar,
yo pueda tener razones de peso que satisfagan de una u otra manera a la respuesta, a la posible solución y mucho más la decisión que yo voy a tomar, porque eso va a afectar mi vida y la de otros. Entonces Jesús aquí hace una pregunta máxima. Bueno, el problema está en lo que entra o en lo que sale. Y aquí llegamos a cosas que a veces causan risa, pero también preocupación. ¿Qué está saliendo de la boca de los que hoy hablan? Ojo, porque también lo que yo oigo también entra en mi corazón. Y cuando ya entra en mi corazón, entonces va a salir. Y vamos rápidamente por la Escritura, un tour por la Escritura y vamos a tener una respuesta sencilla. Dice la Biblia, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida. Evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Proverbios 4, 23, 24. ¿Cómo podríamos definir palabras corruptas? Aquellas que son groseras, no solamente las groseras. Las palabras corruptas son aquellas que dañan y destruyen. La corrupción corroe, acaba, contamina, daña, deforma. Entonces yo no puedo estar siempre escuchando aquellas cosas que deformen o que no digan las cosas que como son. En otras palabras, toda mentira es corrupta, toda mentira destruye y daña. Por eso es que hoy el ser humano es experto en manipular a todos. Evitemos entonces toda esa perversión. Pero nos da el consejo, cuida tu corazón porque si permitimos que entren cosas, nos van a dañar. Y eso es lo que determina el rumbo de nuestra vida. Y voy a ser muy claro. El título que puse hoy es simplemente sugestivo, pero sí sirve esta enseñanza para responder esa pregunta. Porque muchos cristianos me preguntan, pastor, yo no me voy a vacunar. Hay otros que preocupados me dicen de sus familiares, pastor, mi mamá o mi tío, mi primo, mi hijo es cristiano, somos cristianos y no se quiere vacunar. Pastor, dígale que se vacune. Otro me dice, pastor, dígale a la gente que no se vacune. Y ahora me van a poner a mí en tomar la decisión por un montón de personas para que lo hagan o no lo hagan. No, yo creo que debemos de tener un criterio y a eso es lo que estamos yendo con esta enseñanza. Porque dependiendo de lo que usted haga puede perjudicar su vida y la de otros, como es el caso hoy con el asunto de la pandemia, si nos vacunamos o no nos vacunamos. Tenemos que ser responsables. Vuelvo y repito, hoy tocamos el tema de la vacuna, pero es que toda la vida es igual. Lo que yo haga o no haga, lo que permita que me digan o no me digan, lo que yo saque de mi corazón cuando ya lo entré, va a afectar positiva o negativamente, no solo a mí, sino a muchos. Entonces, lo que hay adentro se vuelve la materia prima de nuestro discurso. Lo que hay adentro, ¿dónde? En mi corazón. Y tal vez terminamos haciendo el juego a los que transmiten errores porque los repito sencillamente como vienen. Yo soy administrador de mi lengua. Miremos qué dice la Biblia. Si ustedes son sabios y entienden, mire qué interesante, los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Así como acabamos de leer ahorita Proverbios 4:23, aquí estamos leyendo Santiago 3:13 al 14 y nos habla de la lengua. Dice que la lengua es un miembro pequeñito, lo dice antes, pero que puede generar grandes problemas. Entonces, el que cree hablar sabiduría siempre lo va a demostrar con honestidad y va a producir cosas, buenas acciones, va a haber humildad. Pero no va a tener que ver nada con envidia, amarga, ambiciones egoístas, ni encubrir con jactancia o decir mentiras. A esto llegamos simplemente notando lo que sucede hoy en día. Hoy las discusiones se dan y casi que en sí mismas se vuelven importantes. Me explico. En este caso, lo de vacunarse o no, pues lo importante es si la gente puede evitar morir por la vacuna. O otros dicen que eso es un engaño y que somos antenas. Por ahí ahorita voy a comentar algo de eso. Y que entonces que el 21 de julio todos vamos a quedar como antenas porque eso tiene un imán por dentro y que yo no sé qué. Entonces esa es la discusión, si beneficia o no la vacuna. Sin embargo, hemos llegado a tal punto que las personas ya quieren es ganar lo que dicen, ya sea el sí o ya sea el no. Y pelean. En última instancia ya va a importar si es beneficiosa o no la vacuna. Lo que me importa a mí es que te gané y tú estás equivocado y yo tengo la razón.
Y tal vez los dos tengan razón o tal vez los dos estén equivocados o tal vez alguno de los dos tenga la razón. Pero mi pregunta es, cuando discutimos con otras posiciones, ¿qué es lo importante? ¿Que yo gane con argumentos o que descubramos la verdad? Es allí donde el Señor Jesús quería llegar. Dios es el que está interesado en que la verdad llegue a todo el mundo. Entonces, lo que se comunica como mensaje debe construir. No es un asunto de orgullo o de pelea intelectual. Por eso todo debe ser probado. Para que yo mismo así crea tener la razón, yo debo probar lo que yo digo. Independientemente si me gustaría o no ganar la discusión, porque no es ganar una discusión, es descubrir la verdad. Hay un doctor, Miguel Núñez, médico. Él es pastor, pero él es médico especialista en infectología. Es teólogo y es un escritor reputado a través de muchos años. Él ya es una persona bien adulta. Y él habla y ha escrito y ha tenido que hablar muchas veces acerca de lo de la vacuna. Pero lo habla desde dos sentidos que son bastante importantes. Tenemos otro caso de otro predicador mexicano muy famoso que sale mucho en redes. Y él hace un año casi que estaba diciendo que lo único que querían hacer con la pandemia era meternos miedo. Entonces alguien me dijo, pastor, yo no me voy a vacunar porque ese predicador dijo eso. Bueno, pero resulta que yo investigué y miré otro video de este mismo predicador que ya es mucho más reciente. Y lo que él termina diciendo es, ojo cristianos, no crean que la vacuna es el 666. Eso no es verdad, la vacuna no es el 666. Sin embargo, con el video de hace un año y como que él cambió de opinión. Pues todos podemos cambiar de opinión. Pero ahí nos vamos dando cuenta que nosotros necesitamos tener un sabio consejo acerca de esto. Pero cómo darnos cuenta y cómo llegar a la mejor solución y realmente a quién debemos y podríamos buscar para que nos ayude a discernir. Vamos a seguir con un ejemplo práctico, pero miremos otro aspecto. La mentira, o sea, lo que no sea verdad, tarde o temprano se cae. En palabras nuestras, más dura un merengue en la puerta de una escuela o un dulce en la puerta de una escuela que una mentira. Primero se cae un mentiroso que un cojo, dicen por ahí. Pues la Biblia dice, no hay nada oculto entre cielo y tierra. En otras palabras, la verdad siempre saldrá a flote. Ahora, ¿cuál verdad? ¿Y cómo descubrimos la verdad? Entonces, en palabras de Jesús, Jesús claramente dice, el problema está en el corazón. El problema está en el corazón y en el corazón del hombre. Entonces, para nosotros saber algo, si es cierto o no, que viene de voces humanas, la única forma de poder estar medio seguros, porque somos humanos y podemos interpretar mal, Dios es el único que está totalmente seguro, pero es sabiendo que hay en el corazón de cada persona. Esta facultad de conocer el corazón de las personas solamente la tenía Jesús. De eso hablamos también en el tema de discernimiento. La verdad está en la palabra. La palabra es Jesús y Jesús dejó la palabra. Y la palabra también está escrita. Entonces debemos de ir a la palabra. Pero por supuesto, el problema es que usted no va a encontrar, ni yo voy a encontrar pandemia en la palabra. ¿Dónde dice pandemia? Voy a buscar en el diccionario bíblico o en la concordancia. ¿Dónde dice vacuna, 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 jeringa, jeringa, COVID, COVID? No lo vamos a encontrar. Entonces necesitamos leer la escritura, estar cerca de Jesús, pero mirar historias, comentarios de la Biblia, donde nos pongan en circunstancias que paralelamente se puedan aplicar a la pregunta que nos hacemos con el COVID o con la vacuna. Eso hay que hacerlo todo el tiempo, porque aunque la pregunta sea distinta, tiene que ver con el carácter de algo. Por ejemplo, en este caso ¿es verdad o no es verdad? Si la gente se vacuna, ¿sí va a parar un poco la pandemia o no va a parar? ¿Nos están engañando o no nos están engañando? Cambiémosle el tema y el engaño siempre ha estado. Siempre hemos escuchado voces por todos lados. Pero en algún punto de la historia, usted y yo tenemos que tomar decisiones con nuestras propias vidas y nuestra familia. Y tenemos que tomar una decisión, no nos podemos quedar neutros. Entonces, estas realidades en la Biblia hay por montones. Cuando yo entiendo esas realidades en la Biblia, en la historia, en el contexto, ahora las aplico para que yo pueda responder a las preguntas pertinentes a la época de hoy. Entonces, es necesario orar para pedirle al Señor discernimiento. Ayúdame a discernir. ¿Qué es discernir? Ya lo explicamos, vaya al video anterior, pero entonces usted va a notar, esto es esto, diferenciamos, bueno, tenemos todos los elementos, Señor, ayúdame. Y, por supuesto, acercarnos a personas con autoridad
pero una autoridad que provenga de dos lados, por su testimonio de carácter y por su experticia, su testimonio de experticia. Segunda Timoteo 2, 1 y 2 nos dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Aquí aparece que las personas, lo que tú dices, lo que yo digo, lo que dicen por ahí, otras personas también lo saben. Yo no me puedo quedar con una sola fuente. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: hijo, esto que yo te estoy diciendo no viene solamente de parte mía. Hay otros que también lo saben. Yo vengo de parte de Dios, lo digo de parte de Dios, pero otros pueden dar fe que yo vengo de parte de Dios porque ellos son testigos y son confiables, porque los conoces, porque hay confianza y eso toma tiempo. Y fíjese lo que sigue diciendo: ahora enseña estas verdades, porque es solo la verdad, a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. En otras palabras, así como las redes y los que hablan por ahí transmiten mentiras y a veces las repetimos sin querer, si somos responsables, lo que digamos saldrá bien de nuestra boca, porque habrá honestidad, será la verdad y podrá bendecir y ayudar a otros. Pablo estaba muy interesado en que se transmitiera la verdad. Pero dos elementos aparecen aquí. En la versión que tú lo leas, la Reina Valera dice: esto manda y enseña a hombres que sean fieles e idóneos. Aquí dice: personas de confianza y capacitadas. Son dos áreas que nosotros necesitamos para consultar a otros. Primero, la confianza, el carácter, la fidelidad. ¿Cómo son las personas que están transmitiendo lo que dicen? ¿Qué hay en su corazón en el sentido si son buenas personas o no? ¿Cuáles son sus intenciones? Para eso hay que conocer. Por eso yo busco consejeros que tengan un buen testimonio como buenas personas, como buenos cristianos. Pero no es solamente eso, sino también personas que tengan experticia, que tengan capacidad de hablar del tema. Por eso utilicé la enseñanza, o por lo menos mencioné a este médico, el cual yo he escuchado en conferencias y en charlas y que tiene buen testimonio. ¿Por qué? Porque él es un teólogo que sigue al Señor y que tiene años y años en el ministerio dando buen testimonio para toda Latinoamérica, para todo el mundo entero. Que él es una persona muy versada en la palabra de Dios y escribe. Tal vez yo tendré posiciones teológicas diferentes o distintas a él en algunos puntos, pero es una persona confiable por su testimonio. Entonces hay confianza. Pero si yo necesito a alguien para que me ayude a responder lo de la vacuna sí o no, yo no puedo buscar a alguien el cual confíe mucho y que es mi hermano y que no me miente. Pero cuando le pregunto acerca de qué es una vacuna, qué es la medicina, qué es una enfermedad, qué es un virus, qué es una bacteria, no tiene ni idea porque no estudió medicina. Yo a él no le voy a preguntar por eso. Yo le voy a preguntar por cosas que tengan que ver con carácter. Ahora, me dice que es mecánico. Bueno, le suelto mi carro porque es confiable como persona y sabe de mecánica. Este doctor al cual estoy nombrando, él es médico infectólogo. No solamente es médico que sabe de medicina y todas las enfermedades, todo esto, sino que la infectología, que es una especialización exacta. Tiene una charla por YouTube donde explica cómo se hacen las vacunas y empieza a responder muchas de las inquietudes que tienen las personas. Entonces, en él se junta la experticia. Ahora, estoy tomando un caso para el COVID-19, para el asunto de la vacuna, pero esto funciona para todo. Yo soy Isaías Bendaño. En la medida que usted me conoce y los que me conocen personalmente podrán confiar en mí de acuerdo a lo que me conocen. Pero por muy mucho y muy bien que me conozcan, yo creo que ninguno de ustedes confiaría su vida para que yo lo operara quirúrgicamente en un asunto de una enfermedad, porque yo no soy cirujano. Por mucho que usted confíe en mí, necesita que yo también sepa operar. Ahora, pero si le dicen que es un médico y por ahí le llega la onda que es mala gente y que no le importa si la gente se muere o no, porque tiene baja ética, pero sabe mucho, ¿hasta qué punto usted lo haría? Entonces, como sea que nosotros queramos darle vueltas al asunto, tenemos que llegar al corazón y también a reconocer la capacidad de las personas. Y concluimos con un ejercicio práctico para que todos nosotros lo pongamos en nuestra vida cotidiana. La clave para descubrir la verdad es llegar al corazón, como decíamos. Entonces vamos a tomar un asunto particular y vamos a buscar en la palabra, haciendo una correlación. El enemigo siempre ha estado tratando de matar y destruir. Entonces yo no creo que ahora con el COVID y con la vacuna, entonces se acordó el enemigo cómo destruir a toda la humanidad. Siempre lo ha hecho. Yo no creo que esto sea de última hora. Entonces decir que la vacuna es para acabar con todo el mundo,
tengo mis dudas seriamente por lo que me dice la Biblia y la historia. Entonces, no es ahora que lo está haciendo, siempre lo ha hecho. Ha querido controlar la humanidad, esclavizarla. Ahora, si vamos a ser honestos y usted dice que esto ahora es pura manipulación, yo le pregunto, ¿y el celular qué es? ¿Por qué sacar pasaportes? Si cuando uno tiene pasaporte lo identifican en cualquier lado. Es más, ya los pasaportes inteligentes, casi que usted pasa sin mostrarlo, lo lee una máquina y ya saben quién es usted, dónde está, cuánta plata tiene, dónde está su casa, hasta de que está enfermo. ¿Por qué sacamos cédula? Si en la cédula nos están identificando, el registro de entrada a otros países, los carnés que nos piden por todos lados, nuestra información está por todos lados y eso significa control. Recordemos que no vivimos en el ideal de antes de la caída, cuando Dios creó todo, que era en gran manera bueno. Pero tampoco estamos en el ideal del cielo prometido al cual espero que todos nosotros vayamos. Estamos viviendo en el periodo de gracia, donde Jesús mismo dijo, no sois del mundo, pero estáis en el mundo. En el mundo tendréis aflicción. Y cuando decía que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, le pedía al Padre, guárdalos del mal. Entonces, las vacunas, dicen algunos, enriquecen a las productoras, las farmacéuticas. Y claro que sí, porque que yo sepa, nadie monta un negocio para perder. El asunto es, si usted dice que eso es así, la pregunta, usted entonces no va a tomar ninguna medicina. Ninguna. Por lo menos si la va a tomar, mire las contraindicaciones. La Biblia hace lo mismo. Les doy un ejemplo. Dice la Biblia, reconociendo a los médicos, porque la Biblia reconoce a los médicos y les da honra. Dice 1 Timoteo 5:23, no bebas agua solamente, está aconsejando el apóstol a Timoteo. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Recuerden que Pablo tenía de amigo a Lucas, que era médico, que fue escritor de la Escritura. Entonces le dice, hombre, y se sabe que el vino es digestivo. Sin embargo, la Biblia también nos da la contraindicación por el otro lado de la etiqueta, permítame decirlo así. Dice, Efesios 5, 18 y 19. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. En otras palabras, la Biblia nos trata la vida real. Dice, hombre, el vino te puede ayudar en tus problemas estomacales, pero hay una contraindicación. Si te descuidas, te destruye la vida. Entonces nos está diciendo que bebamos o que no bebamos, o que debemos de buscar la verdad. ¿Qué tanto me puede ayudar, pero también hasta qué punto tengo que permitirlo? La Biblia no nos va a decir con la vacuna un sí o un no, pero sí nos hace responsables. Mientras continúe la desgracia del pecado, se necesita la gracia de Dios. Sin embargo, no todo será perfecto e ideal por las consecuencias de la inquietud. No podemos analizar todo desde la perspectiva ideal que Dios desea, como si no existiera el pecado o como si ya viviéramos en el cielo. Cada uno debe tomar una decisión y ser responsable por ella. Entonces, ¿vacunarme sí o no? Usted debe decidir. Conozco creyentes que no se vacunan y no quieren vacunar a sus hijos, son una minoría. Sin embargo, respetan y no pelean o juzgan a los que sí lo hacen. Tanto los unos como los otros son responsables de sus decisiones. Y el día que su hijo se enferme y si se muere por causa de la enfermedad que pudo ser evitada con una vacuna, pues, ¿qué pasará? Pastor, ¿y si lo hago y de pronto pasa algo malo? Bueno, entonces usted tiene que ser responsable con eso. He hablado con creyentes que no se quieren vacunar. Les pido que oren, que lean la palabra, busquen expertos de corazón y conocimiento, pero que sean conscientes que si es verdad que la enfermedad existe y si existe, entonces si no se vacuna usted puede contagiar a otros. ¿Qué va a hacer? Pastor, ¿y si soy una antena? Pues de pronto va a haber mejor señal en las transmisiones si tenemos más antenas. Pero es un riesgo, sí es un riesgo, porque hermanos queridos, en este mundo nunca tendremos la perfección ideal para tomar las mejores decisiones. Todas las decisiones van a costar porque es consecuencia de un mundo caído. Muchos creyentes no creían en el COVID y hoy los conozco, han perdido a sus seres queridos por no atender el consejo. Siempre hay un riesgo para todo lo que nosotros tengamos que decidir, de lo cual seremos responsables. Que las cifras son manipuladas, tal vez sí, pero dicen algo y no todas la están. Si nos apegamos a las dudas que se genera vivir en este mundo imperfecto, entonces yo voy a vivir confundido.
pues no comería nada de nadie porque puede que sea pecaminoso, pueda que hizo un rezo o pueda que no se lavó las manos, no atendería ninguna recomendación médica de nadie, pues yo no sé si ese médico tiene buen corazón o no, no sé si el conductor del taxi que debo tomar para ir a la iglesia o hacer una vuelta es bueno o es malo, entonces ¿será que no me monto? No, mejor no utilizo taxi. ¿Sabe qué haría yo? Pues hombre, yo no sé si es bueno o no, pues cuando me monte le empiezo a hablar de Jesucristo y por ahí si tiene un corazón malo es transformado por el poder del Evangelio. Porque entre otras cosas, todos nosotros necesitamos la respuesta de Dios. Padre que estás en los cielos. Señor, te pido que nos ayudes, oh Dios. Hay problemas en el mundo, Señor, y a veces está llegando a colmos, oh Dios. Tanta cosa que se dice por ahí, tanta gente opinando, aún nosotros los cristianos decimos un montón de cosas. Yo no puedo tomar decisión por mis hermanos. Yo no tengo toda la información, no soy un experto, Señor, pero hay otros que lo son, oh Dios. Hay realidades que manejamos. Quisiéramos tener una respuesta absoluta y total de decir, no hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, Señor. Pero entendemos y comprendemos que hay suficiente información la cual con sabiduría, con responsabilidad debe ser tomada, Señor amado. Hay muchos creyentes que saben y conocen, que aconsejan acerca de esta circunstancia. Hay evidencia de cifras, Señor. ¿Quién se inventó esto? ¿Cómo salió de un laboratorio, de un animal? No lo sabemos. Señor, que las vacunas son perfectas. Nada es perfecto en este mundo, Señor. Pero hasta aquí hemos convivido y muchos de nosotros hemos tomado medicina y hemos salido de crisis, aunque son las mismas farmacéuticas que las crean. Ese hábito de estar pensando que todos son malos y que todos son buenos no se ajusta a la realidad. Todos hemos sido malos, pero todos podemos ser buenos cuando somos transformados en el corazón. Tenemos que tomar decisiones, Señor, y te pedimos que ayudes a mis hermanos para que no anden creyendo tantas teorías de especulación, que sean responsables, comprendiendo que hay una realidad. He podido hablar con muchos hermanos que han sido tratados en la UCI, que han sido tratados por médicos, Señor, y han salido de la crisis porque tuvieron complicaciones en sus pulmones, tuvieron bacterias, Señor, y todo lo que le mandó al médico, los médicos los atendieron, lo sacaron adelante. Yo sé que es por tu amor, tu gracia y tu bondad, pues tú diste la capacidad a los médicos. Pero no puedo decir entonces que todos los médicos son malos, que las medicinas son malas, Señor. Pero sí, las medicinas tienen contraindicaciones, pues aparece un ejemplo en la palabra, porque son consecuencias de que vivimos en un mundo que es imperfecto. Señor, ayúdanos a ser responsables para que de una vez por todas, no solamente en este asunto del COVID y la vacuna, seamos responsables para vacunarnos y hacer lo que corresponde, sino que también en todos los actos de decisión de la vida, sigamos fieles a tu palabra y seamos muy responsables para tu honra y gloria y bendición de muchos. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Bendiciones para todos.